Hola, mi nombre es Darcy Neri Valencia y soy estudiante de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Desde antes de la Edad Media, los grandes pensadores se han dedicado a reconocer, estudiar y difundir no solo la historia del arte poético, sino también trataron de definirla. Dan a reconocer sus características, además de hacer una crítica a las obras ya existentes en la época de cada uno. Es así como de la mano de Aristóteles, Petrarca, Boccaccio, Boileau y Schlegel se entienden no solo los datos históricos de la poética, sino también las características y elementos importantes que aún ahora tienen vigencia cuando se trata de leer, entender y escribir poesía. Además, pueden reconocer en los textos de estos escritores diferentes movimientos literarios, de los cuales fueron partícipes cada uno, como el pensamiento clásico, la poética medieval, el clasicismo y el romanticismo. Para iniciar por lo clásico, vamos a iniciar con Aristóteles. En su obra poética, lo que propone Aristóteles es exponer la historia, evolución y definición de las características principales de la tragedia y la comedia literarias. En la época en que él vivió, estos textos no existían. Se podría decir que con poética Aristóteles marcó el precedente del estudio, análisis y crítica, tanto para sus estudiantes como para futuros escritores y lectores. Aristóteles resalta las características más importantes de la tragedia y de la comedia. La tragedia es imitación de una acción entera y completa, con pasión y temor, y de esta suerte de acciones es imitación la tragedia. Y es aquí donde es enfático en que el alma de la tragedia es el argumento, es decir, que la imitación es la acción, que la imitación de la acción sea bien planteada, pues lo importante no son los actores, o lo más importante no son los actores, sino que el argumento sea la expresión del pensamiento. En su obra, Aristóteles trata textos de importantes escritores como lo fueron Esquilo, Sófocles y Homero, ejemplificando con estos los elementos de la tragedia y de la comedia. Vamos entonces a dar paso a la Edad Media. Lo vamos a hacer de la mano de David Viñas Piquer, que trata de explicar las principales características de la poesía medieval y sus más importantes expositores. Decimos trata porque hay que reconocer que la Edad Media fue un periodo bastante largo y con unas características que hacen más complicado definir sus características. La poética en la Edad Media se caracterizó por la necesidad de explicar e interpretar la concepción cristiana del mundo. Además, tiene una fuerte influencia del valor moral, religioso y filosófico. Por otra parte, el estudio y la crítica literaria no se pueden llevar a cabo de la mejor manera por la inestabilidad de los textos debido a la poca evidencia escrita, ya que había un carácter literario oral. Se pierde la noción de los géneros cristianos, tal y como se habían heredado de los griegos. De esta época se resaltan escritores como Petrarca con su Carta Décima. Este documento constituyó un magnífico resumen de cuestiones teóricas y ejemplos de práctica interpretativa sobre un poema latino propio. También se reconoce a Boccaccio, que escribió La vida de Dante entre 1360 y 1362. Con este texto, Boccaccio reinventa la biografía tal y como se venía reconociendo, pues anteriormente solo se dedicaba a la vida de los santos. Además, también él escribió Genealogía de los dioses paganos en 1360, que fue pensada como un manual para el uso de poetas y lectores de poesía. Por otro lado, la crítica literaria de la Edad Media en el siglo XV estuvo en manos de escritores como Juan Alonso de Baena, Juan Encina y el Marqués de Santillán. Vamos a pasar ahora al clasicismo, que lo vamos a hacer de la mano de Boileau. El arte poético de Nicolas Boileau, a diferencia de los otros tres textos que vamos a analizar o que venimos analizando, es una obra que, además de exponer las ideas del clasicismo con respecto a la poética, basándose en grandes escritores y en sus obras como la poética de Aristóteles y el arte poético de Horacio, es una obra que está escrita en verso.
hecho que la hace única, pues a pesar de estar fundamentada en otros textos que ya mencionamos, en esa época no se había visto una obra instructiva y crítica como la de Boileau que fuera escrita en versos alejandrinos. Como la obra de Aristóteles, esta nos va dando resolución de temas o va como dividiendo en temas su desarrollo. Pero esta obra está escrita en cantos. Cada canto son 4 cantos y cada uno tiene su propia temática. Como en el texto de Aristóteles, trata de abarcar pues la historia de la poesía, las características y las reglas de la misma. En el primer canto habla sobre las reglas generales de la escritura y un resumen sobre la historia de la poesía francesa. El segundo canto es sobre particularidades de los géneros menores como lo son el soneto, oda, idilio. Y el tercer canto tiene definiciones y reglas de la tragedia, el poema épico y la comedia. Por último, regresa a las cuestiones generales en el cuarto canto. Es así como el texto de Boileau se entienden características importantes del clasicismo francés. Inicialmente, la recuperación del pensamiento clásico greco-latino, como lo se hace pues desde las obras de Aristóteles y Horacio. Además, da a conocer los orígenes de la poesía francesa y características importantes como el intelectualismo, la verosimilitud, y resalta las 3 unidades dramáticas, como lo son la acción, el tiempo y la moral. Vamos a pasar por último al romanticismo y lo haremos de la mano de Friedrich Schlegel. Él tenía como principal interés concebir el desarrollo teórico de la literatura como la construcción de la literatura misma. En su obra los diálogos sobre la poesía, como su nombre lo dice, es inicialmente un diálogo entre varios personajes que representan a los miembros del círculo de Jena. De ese círculo fue partícipe e importante cofundador, tanto Schlegel como su hermano. Inicialmente, los participantes leen algunos textos donde tratan de definir los géneros de la poesía, analizan obras de Tasso, Götz, Germán y Dorotea. Schlegel considera que la tarea del arte poético es lograr la armonía entre lo clásico y lo romántico. Además, considera que lo romántico no es un género, sino un elemento propio de la poesía, pues para él toda la poesía debe ser romántica. Son los diálogos sobre la poesía diferentes con respecto a los 3 textos mencionados anteriormente, porque a pesar de que inicialmente parte de la definición de los géneros poéticos, luego trata de proponer otra forma de ver la poesía romántica, basada más en los sentimientos, la naturaleza y el amor, convirtiendo este texto en fundamento para el romanticismo. En los textos anteriores se reconoce la historia y las características del arte poético, pero el texto de Schlegel propone nuevos puntos de vista, como es particular en el romanticismo. Entonces, Schlegel nos da a conocer las principales características del romanticismo. Es importante reconocer que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, comienza el declive del sistema neoclásico y nacen nuevas tendencias que conforman el espíritu romántico. También es relevante decir que como característica del romanticismo, característica del romanticismo es que no fue solo un movimiento artístico, sino un estilo y una concepción de vida. Se decía que la única ley es que no tiene que existir ninguna ley. De esto era partidario Schlegel. Para concluir, se reconocen que los textos mencionados anteriormente fueron un punto de partida, cada uno desde su época, para entender la historia, características y elementos importantes del arte poético, siendo únicos para su época a su manera cada uno de ellos.
el de Aristóteles porque no se conocían textos algunos con sus mismas características, los de Boccaccio porque cambió la biografía como se conocía hasta el momento en su época, y también junto a Petrarca porque iniciaron con la crítica literaria, iniciando con analizar textos propios, el de Boileau porque a pesar de que se basa en otros textos, el suyo es único, escrito en versos alejandrinos. Además hace críticas sobre obras conocidas en su época. Y desde Schlegel, por su parte, no solo fue uno de los más importantes representantes del Círculo de Jena, sino que su texto fue fundamental durante todo el ciclo y marcó nuevas tendencias, fue fundamental en el romanticismo.